Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La moneda perdida. Y vamos a mirar la parábola que se encuentra en Lucas capítulo 15, verso del 8 al 10. Y vamos a leerla juntos. Entonces vamos a mirar esto como si históricamente estuviésemos en el círculo de discípulos que fueron instruidos por Jesús y instruido por esta parábola históricamente, para así recibir el mismo espíritu eterno de esta enseñanza y que pueda resultar en el cambio, como terminó diciendo, la realidad de lo que sucede cuando un pecador se arrepiente. Y tiene que ver con un pecador, un comete errores. ¿Y por qué uno comete errores? Pues por la ignorancia de la acción correcta. Y entonces se arrepiente, es cambiar la forma de pensar. Vamos a ver históricamente cómo discípulos aprendieron de su maestro esta enseñanza y cómo nosotros en el mismo espíritu podemos recibir la misma conciencia que resulte en grandiosos resultados. Así que vamos a leer este texto juntos y continuamos. Lucas capítulo 15, verso 8 nos dice: la parábola de la moneda perdida. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Entonces, como si fuéramos discípulos de Jesús, y lo acabamos de escuchar a él diciendo esta parábola, este cuento. Y le preguntamos: maestro, ¿y qué esta historia representa? Y entonces él comienza a decirnos: esta mujer o esta parábola, esta mujer representa a cada uno de nosotros. Esta mujer entonces, ¿qué es lo primero que hace? Según dice que enciende una lámpara. ¿Y qué representa entonces encender la lámpara? Encender la lámpara tiene que ver con luz, tiene que ver con, entonces, ¿qué luz representa? Tiene que ver con conocimiento. Porque la moneda perdida en esta parábola es la conciencia divina que está perdida dentro del ser humano. ¿Y por qué está perdida? Pues porque, basado en el contexto histórico de cómo cada ser humano nace, cómo es criado, cómo su cultura, su idioma, su contexto histórico, como trasfondo histórico, su educación, su sistema, cómo desarrolla y conforma, crea a cada ser humano. Y nosotros desde niños, si no te has dado cuenta de dónde proviene tu forma de pensar, la mayoría de tus cualidades, características de tu persona fue formalizada desde que naciste hasta los 7 años. Lo más fundamental que tú percibes, que atiendes, que valorizas, que forma tu identidad, todo eso fue formalizado en ti desde que naciste hasta los 7 años. Fue donde fundamentalmente todo esto que es lo más valorable que tú consideras se fue poniendo como enseñanza de tantas diferentes maneras que llegaron a ti desde que
fuiste nacido y desarrollándote en tu vida a través de los medios más cercanos y más significados a ti. Tus padres, tus cuidadores, tus familiares, en este caso, ya sea la educación, la escuela, las clases, el tipo de clases, el tipo de idioma, el tipo de tradición, si fuiste formalizado en alguna tradición de fe. Todo esto, desde que naciste, vino a formalizar tu persona, tu carácter, tu identidad. Y muchos de los seres humanos, ¿ves? Ya tienen centralizado todo eso como base fundamental de principios de vida que son inconmovibles, que entonces son como piedras súper requete mega pesadas que no hay quien las cambie. Entonces después, cuando ya entran a los años de la juventud y se sigue creciendo, la mayoría de las personas, basado a lo que ya fue formalizado en ellos desde niños, entonces ahora con esa perspectiva siguen recibiendo toda la extra información que diariamente los sigue conformando y solidificándolos más en lo que los formalizó desde que nacieron. Y así pueden seguir hasta la adultez, donde entonces ya como adultos ya son seres centralizados en unos principios y verdades que en su niñez fue formalizada. Y por ende resulta en cómo son tal como son. Sus cualidades, características, forma de pensar, forma de actuar, forma de tratar a todo ser humano o toda situación, ¿ves? Ya viene por la mentalidad que contienen, que ha sido siempre con ellos. Entonces, de ahí es la realidad de esta mentalidad egocéntrica que tenemos como seres humanos y que es parte de nuestra vida y que es entonces lo que en esta parábola está escondida la mente divina, porque ahora lo que predomina es la mentalidad o conciencia egocéntrica. Y por eso en todas estas historias espirituales con naturaleza o con énfasis a la vida natural, entonces lo que nos está enseñando es la realidad de este velo que tenemos, un velo en nuestra conciencia, y por eso entonces vemos como la lámpara en la parábola entonces viene a representar ahora esta nueva información. Y como les decía, como si fuéramos discípulos sentados ante Jesús, escuchando a Jesús históricamente. ¿O qué es lo que en sí estamos escuchando? Estamos escuchando el espíritu, que es el sentir, que es la realidad o la esencia que solamente puede causar dentro de uno o ser la luz que se prende dentro de uno. Y este espíritu es lo que causa dentro del ser humano, como el símbolo o como la historia lo enseña, como la luz. Cuando la mujer enciende una luz en ese proceso de buscar esta perla o no perla, esta moneda perdida, ella al encender la luz, ¿ves? Eso es simbólicamente que representa cuando entonces uno es instruido por el maestro que tiene la conciencia, la luz, la revelación, el entendimiento que ahora puede entonces precisar para hacer notorio dentro del ser humano, del discípulo, la realidad de su estado,
la realidad de su naturaleza egocéntrica que lo formalizó y es por la cual vive y actúa, dice, trata a otros seres humanos. Y ahí es donde vemos este tipo de enseñanza que espiritualmente contiene mucha esencia, pero se requiere del maestro que tenga el conocimiento, que contenga el espíritu y que pueda entonces enseñar exactamente la lección en el mismo espíritu eterno para que resulte lo mismo que el maestro experimentó y fue su experiencia que lo removió, que lo transformó. Porque el maestro también vivió la misma experiencia que ahora lo capacita para enseñar al discípulo. ¿Ves? Y ahí es donde este mismo espíritu se sigue compartiendo. Donde entonces la misma conciencia eterna, entonces ahora así como removió y transformó la vida del maestro, que en un tiempo él fue el pecador que también se arrepintió al él sido transformado o enseñado por otros maestros. Así ahora él vino a ser, en este caso Jesús, vino a ser el maestro con tal iluminación que trajo la enseñanza de esta parábola de la moneda perdida, donde entonces diciéndole cada una de los símbolos o detallando el significado de cada uno de estos símbolos, entonces esto causaría el entendimiento en sus discípulos para que finalmente pudieran experimentar los resultados que tanto el maestro como el mismo espíritu de vida eterna conllevan a que todo nuevo oyente que recibe y percibe lo espiritual, lo discierne y lo entiende dentro de sí, entonces viene a ser también un nuevo pecador que cambia, que su mente al ser renovada, entonces resulta en una nueva vida. Y por eso vemos, entonces, encender la lámpara viene a ser el entendimiento o la nueva luz, la información que entonces ahora trae el conocimiento nuevo, que entonces viene a causar el segundo resultado o la segunda situación, como nos dice el texto, cuando dice que la mujer entonces barrerá toda la casa, ¿ves? Barrer toda la casa, refiriéndose ahora a cómo con la nueva información, entonces, porque la casa es el ser humano, la casa es el discípulo, la casa eres tú y la casa soy yo. Y entonces la nueva información te viene a alumbrar dentro de ti mismo, en tu conciencia, todo. La naturaleza egocéntrica que uno ha cargado por su vida y ahora uno es capaz entonces de barrer. ¿Ves cómo nos dice la historia? De barrer esa forma errónea de vivir. Esas cualidades o características que formalizaron a uno desde la niñez. Y ahora al uno ser instruido en el espíritu de vida eterna, entonces el discípulo asume la responsabilidad necesaria para cada individuo. Entonces así cambiar. Y entonces vemos lo que resultaría después de barrer toda la casa, buscarla con cuidado hasta que la encuentre. ¿Qué viene a encontrar? Viene a darse de cuenta, es encontrar, es darse de cuenta, es como que caer en la conciencia de que la moneda perdida en sí es la conciencia divina dentro de uno, que ahora entonces es lo que va a alumbrar el camino de uno.
Y como dice, ¿ves? Y vemos la alegría. ¿Por qué? Porque entonces es como vemos todas las historias. Porque la Biblia en sus parábolas, en sus historias, en sus cuentos, dice lo mismo. Porque todo tiene que ver con que el ser humano o el discípulo entienda la magnitud del reino de Dios dentro de su ser. De qué es el reino de Dios dentro del ser como cualidades y características. Y por eso, al ser descubierto, ¿ves? Es el ser humano que pasa de muerte a vida, es el resucitado. Es el ser que experiencia una metamorfosis, un cambio sobrenatural, porque naturalmente estaba viviendo en su vida egocéntrica, formalizado desde su niñez. Ahora entiende ese estado de su vida egocéntrica, pero entonces desarrolla, pasado a las cualidades, al entendimiento de las virtudes de aquel que ahora reside dentro de sí, del espíritu de vida y todo lo que tiene que ver con Dios dentro de uno, de la perfección, pureza, verdad. Entonces uno crece en esa realidad a un ser sobrenatural. Y es ahí que pasó de muerte a vida, el resucitado, ¿ves? O el que nació de nuevo, que viene a ser entonces ese pecador que se arrepiente. ¿Ves? Esa persona que comete errores, pero ahora al reconocer, ahora al ser concientizado, ahora al darse de cuenta, reconoce y cambia y dice, wow, vamos a cambiar, comienza ese nuevo 180 giros hacia nuevas acciones porque provienen ahora de una nueva mente que, como quien dice, da la energía a nuevos deseos, a nuevas experiencias, a nuevos sentimientos. Que entonces todo eso comienza a crear una nueva cadena de eventos que remueven el velo de la ignorancia que uno tenía y remueve la egocéntrica conciencia que uno tenía y ahora vive por las virtudes. Y por eso el verso 10 dice, de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un ser pecador se arrepiente. Y termino con esto. Todo este tipo de literatura históricamente, literatura espiritual, todo entonces tiene un significado y es ver a través de la historia el significado de estas parábolas para llevarlas a la realidad de la naturaleza del ser humano en el presente, porque todas están enseñando un principio de vida en el presente, para que al ser recibidas y entendidas, entonces causen dentro de uno y en uno como experiencia la realidad de lo que la enseñanza o espíritu eterno siempre han cargado y han contenido. Entonces nosotros pues las hemos aprendido basado al mundo que nacimos, en el mundo occidental, de una forma de nuestras tradiciones de fe. Muchos vienen a estos textos ya condicionados a solamente ver estos textos de una sola forma. Y cuando leemos como en el capítulo 15, la parábola de la oveja perdida, ¿ves? La oveja perdida representando a un pecador perdido. Cuando no, es la misma historia. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Tiene que ver con la misma realidad. La conciencia divina dentro del ser humano, que ahora al ser reconocida, al ser revelada, al ser el ser humano uno en su presente empoderado de tal verdad, entonces vive. Ahí comienza la vida
eterna, la grandiosa alegría. Y por eso vemos cómo de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles. Los ángeles también como símbolo. Si Dios es espíritu, ¿qué representan los ángeles de Dios? Las cualidades y características de Dios. Como ángeles simbólicamente que vienen a ser los espíritus. ¿Y qué es un espíritu? Es un pensamiento, un nuevo sentir, un nuevo pensamiento, una nueva idea. ¿Ves? ¿De dónde provienen estas nuevas ideas, estos nuevos pensamientos, este nuevo sentir, este nuevo entusiasmo, esta nueva motivación? Vienen de la luz recibida, vienen del entendimiento que el maestro produjo, compartió. Y entonces ahora esa es la nueva conciencia, esa es, como quien dice, el ser humano que ahora recibe con regocijo y vive conforme al regocijo o a la esencia de lo que los ángeles representan en la historia. Ángeles como cualidades, atributos, características de Dios dentro del ser humano. Como un ángel de Dios, por decirlo así, dar ejemplo, el ángel de Dios del amor, el ángel de Dios de las virtudes de Dios, como lo que es la paz, la perfección, la pureza, la verdad, la justicia, la benevolencia, la rectitud, la comprensión, la compasión. Todas estas cualidades que podemos describir y utilizar para describir a Dios, miremoslas porque estamos leyendo literatura espiritual y a través de la historia del oriente al occidente, así fue como en literatura poémica y simbólica describieron realidades invisibles, realidades que pasan dentro del ser humano. ¿Y cómo las pueden describir si no es a través de este tipo de literatura que tenemos aquí? Y así ha sido compartido este mismo espíritu, esta misma esencia, esta misma realidad de lo que es la conciencia divina dentro del ser humano. Y lo que causa, como Jesús lo llamó, el reino de Dios, es esa perla dentro del ser humano. El reino de Dios es esa puerta estrecha por la cual el ser humano entra. El reino de Dios es, como nos dice aquí, es esa oveja perdida, es ese hijo perdido, es esa moneda perdida, que al ser encontrada es el ser humano consciente del reino de Dios y que vive por tal realidad, que es uno que unifica ahora sus pensamientos, sus palabras y sus acciones diariamente en crecer en tal perfección. Y es inevitable que entonces pase lo que termina diciendo. El pecador que se arrepiente, ves que cambia y deja su vieja forma de ser por la nueva realidad que ahora lo demuestra y lo revela todo, toda la realidad de la vida. Y basado en esa esencia, vive. Y también basado en esa conciencia, entonces entiende su contexto y entiende cómo otras personas en sus tradiciones o religiones viven la vida, o sin religiones, viven la vida en su estado de ignorancia, o aquellos que ni saben que tienen una moneda perdida, o en el estado de que todavía su moneda está perdida, refiriéndome
el estado de que siguen en su egocéntrica naturaleza, porque así han sido formalizados y condicionados al peso de su sistema, de sus tradiciones, y por eso no han crecido. Y muchos se quedan en los rudimentos de la vida, en sus tradiciones bien rudimentarias. Y por eso hay personas que pueden estar 20, 30, 40, 50 años siguiendo tradiciones, y cada vez que vienen a ver y leen la parábola de la oveja perdida, siempre ven a un pecador perdido que Jesús vino a dar su vida por ellos. Y eso en la letra tiene su valor, pero procuramos crecer en el espíritu, y al crecer en el espíritu crecemos en la vida del presente. Y ese es el énfasis de todas estas enseñanzas. Y como les decía al principio, como si fuéramos discípulos que estuviésemos escuchando al Maestro, en este caso a Jesús el Cristo, Él compartiendo el espíritu de vida. Él fue quien compartió la realidad de la esencia de esta enseñanza para que todos, siempre en el presente, recibamos el mismo espíritu y peso de la verdad contenida en tal parábola o cuento, que es el reconocimiento o descubrimiento y entendimiento de la moneda perdida, la conciencia divina, porque es lo único que lleva a uno a la vida eterna, a la vida del bien, de la perfección, de la pureza y de la verdad, hoy en el presente. El deseo es que crezcamos en el conocimiento de tal moneda encontrada dentro de nosotros. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.